o 60 hojas que conforma el tema. Entonces, de eso se trata, de que estudiemos de manera estructurada y de que el uso de estas técnicas sea un hábito para nosotros y sean una herramienta que facilite la comprensión de todos los contenidos. No nos olvidemos que los organizadores gráficos conceptualmente en el texto les dice que son herramientas que permiten organizar la información de una manera visual, que les sirve para facilitar el aprendizaje porque permiten plasmar el contenido en una sola imagen o en una sola página en algunos casos. Hay otros casos en los que van a utilizar más de una página. Pero el tener la documentación o el tema desarrollado ordenadamente, de manera resumida, de manera graficada, va a facilitarles todo el proceso de aprendizaje. Y no solamente en la universidad, en todas las etapas de la vida, a nivel personal, a nivel laboral y obviamente a nivel estudiantil. Bueno, son las 16:09. Hay 65 personas, pero lamentablemente no podemos seguir esperando más. Buenas tardes a todos los presentes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Vamos a continuar con el desarrollo de la unidad número 5. Me comentan, por favor, si es que pueden visualizar el tema que estoy compartiendo, la diapositiva. No se ve, Lisa. Sí, estoy compartiendo, está cargando. Hoy por mi zona la señal estuvo pésima, ni siquiera por teléfono podía hablar, no sé cómo estuvo en el caso de ustedes. Espero que hoy no nos juegue una mala pasada el internet. De mí se cortó, le dicen. Oh, qué pena. Sí, ha estado terrible. Bueno, como seguramente se han dado cuenta, jóvenes, en el texto simplemente nos dan el tema y de manera conceptual nos indican qué es un organizador gráfico y cuáles son los principales tipos de organizadores gráficos, ¿no es cierto? Y ahí tenemos el mapa mental, tenemos el diagrama de Venn, tenemos los cuadros comparativos, los cuadros sinópticos y así de manera conceptual y ejemplificada nos detallan los diferentes tipos de organizadores gráficos. Sin embargo, desde mi punto de vista, lo he organizado para que ustedes puedan elegir estos organizadores gráficos en función a las necesidades formativas que tengan. Por ejemplo, cuando necesiten organizar un tema de manera jerárquica, definir el tema principal, cuáles son los subtemas y de qué manera están interrelacionados, pues van a utilizar organizadores que jerarquicen o que nos ayuden a jerarquizar la información. ¿Qué significa jerarquizar? Colocar diferentes niveles, tema principal, subtemas, temas o subtemas de los subtemas, ¿no? O sea, otros ítems que están relacionados con algunos de los subtemas. Y pueden ser mapas mentales, mapas conceptuales. Luego lo he dividido en organizadores que nos sirven para relacionar las ideas, que nos permiten hallar el hilo central del contenido que se está estudiando y que también nos ayudan a formar una actitud crítica, a comprender de mejor manera y desde ese punto de vista tratar de obtener un concepto o definición propia en función al análisis que ustedes realicen. Luego están los organizadores que nos sirven para comparar, los organizadores que nos sirven para secuenciar
Y ayer nos habíamos quedado precisamente en la segunda taxonomía o clasificación, que son los organizadores de comparación y conexión, ¿no es cierto? Analizamos cuáles son las características de estos tipos de organizadores que son diseñados especialmente para encontrar semejanzas, para encontrar diferencias, relaciones complejas entre un concepto y otro, o entre un autor y otro. Estos organizadores que nos sirven para comparar y conectar algunas similitudes son el diagrama de Venn, los cuadros comparativos, habíamos visto también las telas de araña, la constelación, bueno, lo que tienen acá es la constelación de ideas y lo que tienen acá son las telas de araña. Hasta aquí, ¿ustedes tienen alguna duda? Jóvenes. Profe, sobre las telarañas, ¿es como una división de un tema? Sí, mire, si usted puede ver, ¿cómo está Angélica? Buenas tardes. En el ejemplo tenemos la telaraña de la derecha que está más legible. Tenemos el título en la parte central que está marcada de amarillo que dice el proceso de la administración de los recursos humanos. Cuando hagan este tipo de representación de manera circular, ya sea el mandala o las telas de araña o todo lo que sea circular, incluso la constelación, si nosotros lo organizamos de manera circular, siempre van a tomar en cuenta que se comienza de las 12 en punto, como las manecillas del reloj, y vamos desglosando los conceptos de derecha a izquierda. Entonces, si nos damos cuenta en esta imagen que tienen en pantalla, el título es el proceso de la administración de los recursos humanos. Acá incluso en esta parte central nosotros podríamos colocar 2 o 3 palabras claves que están relacionadas con el concepto de este proceso de administración de los recursos humanos. Y ahí tendríamos un panorama completo. El tema y el concepto o la idea principal del tema. A partir de ahí vamos marcando las radiales. Por ejemplo, la primer radial, si comenzamos, como les dije, de las 12 en punto, sería reclutamiento. Y las palabras claves o conceptos, en algunos casos, como lo ven en la parte del lado izquierdo, desarrollan directamente el subtítulo y el concepto en cada radial. Pero acá han hecho que cada radial sea un subtema. Entonces, en la radial número 1 dice reclutamiento, y las palabras claves para comprender ese proceso de reclutamiento es identificar las necesidades cuantitativas y cualitativas que tiene la empresa, seguramente, ¿no? Y luego nos vamos a la segunda radial que dice selección de personal, y el objetivo de la empresa en esta radial es buscar, interesar y atraer al personal idóneo para que cumpla determinadas funciones dentro de la empresa. Nos vamos a la tercera radial que sigue contratación e inducción del personal. Ya se identificaron las necesidades, se buscó y atrajo al personal necesario, seguramente a través de una publicación. Ahora, ¿qué se hace? Se elige a las personas para realizar la contratación. Luego está la capacitación y desarrollo. Ya es cuando la persona ha sido contratada y se inicia una relación de trabajo. Y así, paulatinamente, vamos desarrollando este tema principal, paso a paso y con las palabras claves que se colocan o conceptos bastante resumidos de cada subtema, vamos a lograr comprender la importancia de todo el tema y cómo está organizado. ¿Entendió, Angélica? Sí, profe, entendí.
Ok. ¿Qué le parece esa técnica? ¿La utilizaría? Sí, me parece necesaria porque es como si es la división del tema y si es poner los resúmenes importantes del tema, de cada parte del tema, entonces sí se usaría. En especial se usa, creo, para las empresas. Así es, ¿no? Pero también para desarrollar un tema. A ver, ¿quién se anima a hacer el ejercicio? O si todos pudieran hacer el ejercicio. Señorita Rosa María, si los jóvenes hicieran un ejercicio y lo compartieran en su grupo de WhatsApp, ¿usted puede compartir algunos de ellos? No, Listen, ¿No? no, sería preguntar con el coordinador del CUP. ¿O me los Pero pasa no, usted no se con va a imagen? poder porque los estudiantes no tienen acceso igual para responder los mensajes de Ah, ningún ya, grupo. ya. Sí, Está así bien. que no se va a poder. Ok, muy bien. Me hubiese Ya, Liz. gustado hacer un ejercicio práctico para que ustedes puedan desarrollar algunas de estas técnicas, por ejemplo, analizando el tema que estamos avanzando, ¿no? Pero en sus casas ustedes pueden hacer el ejercicio eh, para comprender de mejor manera esta unidad y la unidad 4, que son los temas que van a entrar al examen 4, 5 y 6. Apliquen estos organizadores gráficos, ustedes elijan cuál y mañana me comentan cómo les fue con la experiencia. ¿Les parece? Jóvenes. Sí, Listen. Ok. Ustedes van a elegir desde su punto de vista cómo van a organizar los contenidos. Algunas personas que hagan de la unidad 4, otras de la unidad 5 y el que quiera hacer de la unidad 6, perfecto. Elijan una técnica, aplíquenla para desarrollar todo el tema completo y mañana me comentan su experiencia. ¿Listo? El Bueno, profe es ahora elegir vamos. un tema y usar una técnica de cómo desarrollaríamos ese tema para memorizarlo. Así es. Dicen, Adelante. ¿podría volver a las anteriores diapositivas para tomar un screenshot, por favor? Claro. ¿Qué diapositivas? 10, 9, 8 y 7, por favor. 10, ahí va la 10. 9, allá. Ok, Ok, 9. No sé si se ve completa la pantalla, pero a ver, voy a reducirla ahí. ahí se ve perfecto, Luis. Ok, Ok, vamos por la 8, que es un mandala, ¿no? La listo, técnica Luis. del mandala. Y la 7, que es la taxonomía número 1, el uso de estas técnicas para estructurar y jerarquizar la información. Listo, Luis. Ok, bueno, ahora vamos a desarrollar la taxonomía o clasificación número 3, donde vamos a analizar las técnicas que están relacionadas con tiempos y procesos. ¿Qué significa tiempos y procesos? Estas técnicas nos ayudan a organizar los tiempos, ya sea desde un punto de vista, como si hablamos del diagrama de Gantt, la organización de cómo vamos a realizar un trabajo, las fechas, los temas que vamos a desarrollar, o también de manera histórica, cómo se desarrollaron ciertos hechos o cómo surgen ciertos conceptos. Y ahí estamos hablando de líneas de tiempo. Luego, cuando hablamos de tiempos y procesos, también hacemos referencia a las técnicas de cadenas de secuencias, diagramas de flujo. Pero a ver, específicamente,
Cuando es necesario marcar cierto orden cronológico o procedimental de algunos conceptos claves dentro de un tema, podemos utilizar la línea de tiempo, que es la que ustedes tienen en pantalla, que nos sirve para detallar de manera precisa los acontecimientos ordenados por fecha, y esta herramienta es vital para lo que decía su compañera Janet, si no me equivoco, para comprender de manera histórica cómo se desarrollaron los hechos. El diagrama de Gantt, más que barras, son cuadros. ¿Alguna vez ustedes han visto un cronograma de actividades? Sí. Ya. Sí, En ese cronograma de actividades está, por ejemplo, inscripción, fecha, vamos a poner fechas hipotéticas, ¿ya? 1 de marzo. Primer parcial, pongámosle marzo, 20 de abril. Y así sucesivamente vamos organizando todas las actividades que se van a realizar, e incluso en la clase de cada docente podríamos utilizar este diagrama de Gantt para desarrollar qué actividades de manera específica se van a realizar por día. Entonces tenemos diagramas de Gantt que son sumamente sencillos, y más adelante les vamos a mostrar, que nos muestran la duración de las tareas, de las subtareas, el tiempo de inicio y de conclusión de alguna actividad. Es prácticamente un cronograma de actividades de manera detallada, y que se tiene que hacer seguimiento y se tiene que cumplir los tiempos que están especificados en ese cronograma. Ese es el diagrama de Gantt. La cadena de secuencias es representar los eventos de manera circular, conectados por fechas, y siempre, como les decía anteriormente, comenzando a las 12 en punto, como las manecillas del reloj, el inicio del proceso y cuáles son los pasos que se deben seguir para determinadas situaciones o descripciones que necesitamos, y se van colocando de manera circular. Luego está el diagrama de flujo, y acá hay una pequeña diferencia entre las cadenas de secuencia y el diagrama de flujo. Las cadenas de secuencia generalmente se las representa de manera circular, sea que el círculo sea visible o se organizan los elementos que se van a desarrollar de manera circular, aunque no haya un círculo visible. Pero sí, como tienen acá ustedes en pantalla, se coloca el primer elemento, segundo elemento, se va marcando la fecha, y aunque no hay un círculo, se comprende que es una representación circular del proceso, ¿no es cierto? Cuando hablamos del diagrama de flujo, igual es una representación de un proceso específico, pero de manera lineal. ¿En qué momento comienza el proceso? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Por ejemplo, si hablamos, para aplicarlo, para aplicarlo a la venta de comestibles o a la venta de comida en un restaurante. ¿Qué hace el cliente? El cliente ingresa al restaurante, es atendido por una persona, esta persona lo direcciona a determinado lugar, hace su pedido, se entrega su pedido, el cliente consume, paga, consume y se retira. Algo así. Pero es un proceso lineal. ¿Cuál es el procedimiento que se debe tener cuando una persona ingresa al restaurante? Ese es un diagrama de flujo. ¿Qué personajes intervienen tras que ingresa un cliente? Debe estar la recepcionista, debe direccionar al cliente, ubicarlo en una mesa, entregarle la carta,
entregar el pedido, hacer el cobro respectivo, el cliente consume y se retira del restaurante. Para eso nos sirve el diagrama de flujo. Pero vamos a ver de manera individual. Habíamos hablado de la línea de tiempo y acá en la pantalla ustedes pueden ver diferentes formas de presentar esta línea de tiempo. Seguramente, y acá me gustaría que alguien me diga, cuando se hablaba de línea de tiempo, ustedes tenían esa imagen de que la representación gráfica iba a ser así, lineal, siempre recta. Joven. Sí, en mi caso Y listen, siempre me imaginé una línea recta. Una línea recta. Pero miren, dependiendo obviamente de la creatividad, de las necesidades de comprensión y desarrollo del tema, e incluso la línea del tiempo puede ser así en zigzag, ¿no? Puede ser tomar esas líneas curvas. Quizás va a depender mucho del espacio que tengan disponible, o sea, del tipo de información que están manejando y de la creatividad más que todo, ¿no? Entonces, si bien lo clásico es que las líneas de tiempo sean desarrolladas así como lo tienen en la parte inferior de manera lineal, sea con dibujos y solamente datos o con datos. Y acá, por ejemplo, tenemos una línea de tiempo en la mano derecha. Tenemos una línea de tiempo que si bien tiene datos, también tiene iconos y también tiene conceptos, palabras claves. Entonces, puede ser así, con conceptos, con palabras claves, con imágenes, sin imagen. Eso va a depender de la creatividad y la decisión de administrar los datos de acuerdo a sus necesidades. ¿Alguna duda hasta acá? Y ahora vamos a ver el diagrama de Gantt. Por ejemplo, acá solamente para que ustedes comprendan, se hizo un gráfico en la que se está marcando la tarea A, por ejemplo, que va a durar de la semana 1 hasta el inicio, los primeros días de la semana 2. Luego, la tarea B, que va a durar a partir de la semana 2, tras que concluya la semana 1, inicia la semana 2 y va a abarcar a la semana 3. Sin embargo, la tarea C, independientemente cuál sea la tarea, puede iniciar la semana 1 y terminar incluso en la semana 4. ¿Qué va a significar eso? Que hay tareas que van a tener corta duración, pero que sin embargo deben ser entregadas en determinado tiempo. Otras que de manera simultánea, tras que termina la primera, comienza la segunda. Termina la segunda y comienza la tercera tarea. Y se va marcando eso en las líneas o en los diferentes recuadros. Y acá les tengo más o menos cómo se ve un diagrama de Gantt. Sé que la imagen está borrosa, pero bueno, era lo que conseguí. Espero que para mañana voy a hacer un diagrama de Gantt para que ustedes puedan comprenderlo de mejor manera. Adelante. Profe, creo que el diagrama de Gantt es igual que un diagrama de cuando, digamos, es como un cuadro de cuando ponen para poner la puntualidad, no de presente. No tanto. Cuando tenemos un cuadro de asistencia, marcamos fechas y se va llenando eso de manera paulatina. En el diagrama de Gantt, y acá me hubiese gustado que esto sea un poco más comprensible. No sé si ustedes pueden leer. Dice, por ejemplo, en esta columna del lado izquierdo, donde está el cursor, dice número, que generalmente son los ítems o el número de actividades que se van a realizar. Y acá se especifica
el nombre de cada una de las actividades y acá está dividida por fecha: agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, esto pareciera que es la realización de un proyecto que dice redacción de proyecto. La etapa de redacción del proyecto, la primera etapa va a durar de la segunda semana de agosto hasta la tercera semana de septiembre. Sin embargo, una vez que se tenga ya el primer esbozo o boceto de esa redacción, a partir de la tercera semana de agosto hasta la segunda semana de octubre, se va a concluir con la redacción del proyecto. El diseño, bueno, el diseño del objeto. Pareciera ser que es un proyecto de algo mecánico o de una creación propia de un Parece de objeto. la fabricación de una casa, dice. Ajá. Cotización de materiales, compra de materiales, ¿no es cierto? El diseño del objeto, una vez redactado el proyecto, va a durar a partir de la tercera semana de agosto hasta la primera semana de septiembre. Y luego seguramente que ya el diseño final del objeto va a durar desde la cuarta semana hasta la tercera semana de septiembre. Ya tienen que tener concluido el diseño del objeto. La cotización de materiales, y miren que estamos hablando solamente de diseño. ¿Qué es un diseño? Es la planificación escrita y los análisis de datos, todo lo relacionado con incluso qué tipo de material se va a utilizar, qué cantidad de manera específica. Todo eso tiene que estar concluido hasta septiembre. Luego, la cotización, el costo para llevar a la realidad, para materializar ese proyecto, tiene que comenzar a partir de la segunda semana de septiembre hasta la primera semana de octubre. Y ya se tiene que tener la cotización y la compra de esos materiales comienza en la última semana de septiembre y termina la segunda semana de septiembre. O sea, de manera paralela, se van haciendo cotizaciones y una vez que se definen qué elementos se van a comprar, el presupuesto seguramente, ya se va haciendo la adquisición de esos materiales que se van a necesitar. La compra de materiales específicamente ya a conclusión, hasta la tercera semana de septiembre se tiene que tener todo. Presentación del OTI, debe ser ya presentación del trabajo de la parte inicial. Va a comenzar a partir de la segunda semana, van a comenzar a trabajar ya en la presentación final hasta la tercera semana de noviembre. Y así sucesivamente van planificando paso a paso, van marcándose fechas, metas para cumplir con determinados procesos o etapas dentro de un proyecto. Y este mismo diagrama ustedes pueden utilizarlo para planificar. ¿Se acuerdan que les hablaba yo acerca de cómo estructurar sus horarios, su forma de estudio de manera disciplinada, de manera organizada? Pues este diagrama sería de mucha ayuda para que ustedes planifiquen paso a paso cómo van a afrontar su nueva etapa de formación profesional. Existen diagramas, el que analizamos es un diagrama súper simple y existen diagramas dependiendo de la amplitud del proyecto, de las necesidades de planificación. Existen diagramas que son realizados de manera semestral, anual o un poco más complicados, y eso va a ser en función a las necesidades de organización que se tenga. ¿Comprendieron el tema del diagrama de Gantt? Sí, dicen. Ok. Bueno, eso sería la tercera taxonomía o clasificación de las técnicas que se utilizan para manejar tiempos y procesos. Ahora vamos a entrar a una tercera clasificación. Perdón, acá es la cadena de secuencias.
Seguimos con tiempo y procesos, ¿no? Cuando hablamos de cadenas de secuencias, estamos hablando de hechos que suceden paso a paso, así como nosotros hablamos de, por ejemplo, del ingreso del cliente al restaurante, hay procesos que sí o sí mantienen un ciclo que es continuo y que se repite. Y que, sin embargo, este ciclo, si no es conocido por alguno de las personas que integran el equipo o para las personas nuevas que ingresan a formar parte del equipo, por ejemplo, si hablamos de la organización de un grupo para estudios o un grupo de estudios, ¿qué les había dicho a ustedes cuando formamos un grupo de estudio? En primer lugar, tenemos que elegir personas que compartan nuestra visión, nuestra forma e interés de estudio, que sean responsables o que tengan el mismo grado de responsabilidad que nosotros tenemos y así una serie de datos. Esa misma forma de elegir a los compañeros de grupo pueden ustedes graficarlas a través de esta cadena de secuencias. ¿Para qué? Para que, tomando en cuenta de que no toda la vida los compañeros que ustedes tienen en los diferentes semestres o van a tener en los diferentes semestres, van a cursar desde el primer semestre hasta el último semestre en un mismo grupo. Cada que se inscriban van a haber compañeros que se van a quedar atrás, otros que se van a adelantar, algunos que se van a mantener y van a verse en la necesidad de que para cada materia, para cada semestre van a tener que formar nuevos grupos. Entonces ustedes agarran esta técnica, eligen esta técnica y pueden decir, bueno, mira, querido compañero, ya te aceptamos o formemos este grupo, pero acá, ¿qué necesitamos? Que todos los estudiantes sean responsables, que todos los estudiantes o que todos los integrantes del grupo participen de las reuniones, sean estas presenciales o virtuales, dependiendo de nuestras necesidades de trabajo para realizar las actividades académicas. Necesitamos que cumplan de manera responsable con las actividades que se les encomienda para que podamos tener un buen desempeño académico y lograr buenas notas. Y esta cadena de secuencias se la pueden repetir o incluso mandar ustedes que, no solamente ustedes, todos ahora que agarramos, le sacamos un screen o lo guardamos la imagen en PNG y la compartimos con los nuevos integrantes del grupo. Cosa que esta cadena de secuencias sea un compromiso para que cada uno de los nuevos integrantes o de los integrantes del grupo sepan cómo comportarse mientras forman parte de determinados grupos. Entonces, y esta técnica se puede utilizar para otros tipos de procesos también. Por ejemplo, si estamos hablando de, del inicio de estudio de nuevos temas. ¿Cómo hago yo para estudiar y analizar un nuevo tema? Primera parte, título del tema. ¿Quién es el autor? ¿En qué libro? Si lo voy a tener en formato PDF impreso, ya, perfecto. Ahora, leer el tema. Segundo paso, marcar el tema a través de la técnica del semáforo. Despejar dudas y elegir una técnica para graficar el tema completo y poder tener una mejor comprensión del tema. Y esa cadena de secuencia ustedes podrían aplicarla para todos los temas que van a ir analizando el resto de su proceso formativo. Y ahora sí, por ejemplo, en el tema que ustedes están desarrollando, están aprendiendo ciertos protocolos, si estuviesen estudiando psicología, ¿cuál es el proceso
a ver, según fulanito de tal, determinado autor, ¿cómo debería ser el trato que voy a darle a mis posibles pacientes que vayan a llegar a mi consultorio psicológico? Y puede ser que un autor diga, tenga una postura y otro autor otra postura. Pueden utilizar esta técnica de cadenas de secuencia para graficar cuáles son esas posturas que tienen los diferentes autores y conocer de manera detallada cuáles son los pasos que deben ustedes llevar a cabo al momento de admitir a un nuevo paciente en su consultorio psicológico. Entonces, para eso sirven estas técnicas. ¿Hasta aquí les queda alguna duda? Jóvenes. Pero sí, yo no entendí Dice, del anterior que está explicando. ¿Perdón? De la anterior imagen que está explicando, no entendí bien los pasos. Ok, muy bien, señorita. Cuando hablamos de técnicas de procesos, por ejemplo, acá en pantalla tienen ciclos biológicos de las gallinas ponedoras, ¿no? Y acá se nos viene este dilema, ¿cuál es primero, el huevo o la gallina? Pero bueno, todo es un círculo, ¿no? Acá comenzamos con el huevo, la elección del huevo para que nazcan polluelos aptos para la postura, se elige a las gallinitas y cuando la gallinita es adulta, comienza nuevamente el ciclo del huevo. Y a través de esta técnica de cadena de secuencias podemos colocar esto en determinados lugares dentro de una granja de gallinas ponedoras, ¿no? Para que las personas que lleguen ahí, profesionales o no, sepan cuál es el ciclo que se sigue en ese proceso de producción de huevos. O Y sea, como son les- los pasos importantes de un tema. Sí, los pasos Como- importantes de un tema. Yo creo que también viene el huevo antes. Eso depende, ¿no? Con este ejemplo podemos filosofar mucho, ¿no? ¿Cuál es primero, el huevo o la gallina o el huevo? Y podríamos pasarnos toda la tarde. Pero lo que quiero graficar o lo que he querido graficar es precisamente este proceso circular que tienen algunas situaciones y no solamente situaciones, la comprensión también de algunos temas, ¿no? Y acá les había hecho una pequeña diferencia. Estamos hablando de cadenas de secuencias y generalmente este tipo de técnicas se las utiliza así, de manera circular. Sirve para detallar, como decía su compañera, algunos procesos. Luego tenemos el diagrama de flujo. Es la misma representación de algunos procesos, pero de manera lineal. Se los utiliza de manera descriptiva y están unidos por flechas. Indican la relación que tienen entre cada paso. Por ejemplo, para cocinar un huevo. ¿El huevo lo van a comer frito? Sí. Entonces, si lo van a comer frito, ¿qué hay que hacerlo? Freír. Si lo van a comer hervido, ¿qué hay que hacerlo? Hervir. Ambos procesos, fritos o hervidos, ¿qué necesitan? Sal. Entonces, el próximo paso sería agregar la sal y el último paso, servirlo en el plato. Y pueden haber procesos un poco más complejos y ustedes pueden ir eligiendo o determinando los pasos a seguir. Y esto no solamente para cocinar un huevo frito, por ejemplo, si estamos hablando de metodologías de la investigación, ¿de dónde parte
un proceso de investigación. Inicio, el planteamiento de un problema. Luego está la definición del objetivo general. Acá, planteamiento del problema, yo le pondría antecedentes. Acá, objetivo general, objetivos específicos, metodología de la investigación, técnicas de investigación y así sucesivamente vamos desglosando cada uno de los pasos que vamos a necesitar para iniciar con un proceso de investigación. Y eso en metodología de la investigación en todas las áreas universitarias, en todas las carreras van a llevar ese tema. Entonces, sería muy bien utilizar este diagrama de flujo para ver cuáles son los pasos que deben seguir para realizar una investigación científica, tomando en cuenta que la metodología científica se aplica a todo tipo de estudios. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Y ya con esto estaríamos terminando la tercera clasificación, que es el uso de herramientas que nos ayudan a manejar de mejor manera los tiempos y los procesos dentro del desarrollo de los temas. Le hicieron un ratito. Adelante. ¿Podría poner la imagen 13 otra vez, por favor? ¿La 13? Sí, por favor. Ahí está. ¿Lo necesita un poco más, chico? Gracias, Alicia. Ok. ¿Comprendieron, jóvenes? ¿Alguna duda hasta acá? Jóvenes. Sí, dicen porque hasta en lo personal se puede usar, ¿no? Yo ya me imaginé, o sea, organizando mi mañana, por ejemplo, de tal hora a tal hora tengo que hacer el desayuno, de tal hora a tal hora alistar a mis niños, así para que me dé el tiempo, ¿no? Claro. Y cuando concluyamos el tema, antes de concluir el tema, precisamente vamos a hacer esa analogía, ¿no? De que todas estas técnicas de estudio, de aprendizaje, no solamente se pueden aplicar para el proceso de aprendizaje, también se puede aplicar para el proceso de enseñanza, se puede aplicar para el desarrollo de ciertas actividades, se puede aplicar para la automatización de algunas actividades dentro de una empresa. O sea, son bastante útiles para nuestra vida académica, personal y también profesional. Algo no me permite volver a pantalla. A ver, voy a hacer la prueba. ¿Me pueden ver, chicos? Sí. Sí, Licen. Bueno, lo importante es que ustedes están viendo. Yo no los veo. Ahora nos vamos con la cuarta taxonomía. ¿Qué significa taxonomía, chicos? Otra vez voy a insistir con la comprensión de ese concepto. Clasificaciones. Perfecto. Perfecto. Aprendan todos. ¿Qué significa taxonomía? Clasificaciones. Clasificación de un tema. Ok. Ahora, ¿qué estamos clasificando? Las técnicas o herramientas de aprendizaje, ¿no es cierto? ¿Y a cuántas clases de herramientas de aprendizaje hemos visto? ¿Cuál es la primera? Chicos, ¿perdón? Estrategias cognitivas. Ya, muy bien. De estructura y jerarquía, que son
las herramientas que nos sirven para Organizar y información. jerarquizar, ¿no es cierto? Y jerarquizar la información. Luego, Comparación y conexión. Taxonomía 2. ya, muy bien. Y la taxonomía 3, que acabamos de desarrollar, Tiempo y proceso. tiempo y procesos, ¿no? Ahora nos vamos con la clasificación número 4, que son técnicas que nos ayudan a comprender mejor las ideas, a desarrollar de mejor manera los conceptos y a desglosar los temas de manera completa, ya sea de manera estructuradas o con otras características que de igual manera nos van a ayudar a comprender de mejor manera y con mayor amplitud, especialmente los conceptos. Hasta ayer vimos los mapas mentales, ¿no es cierto? O mapas de ideas, que al igual que los mapas mentales, nos sirven para visualizar sin jerarquía los conceptos y las fases de un tema específico. ¿Por qué sin jerarquía? Porque un mapa mental es como este que tienen en pantallas. ¿Será que la imagen que tienen pantallas, que están viendo en pantallas, tiene una jerarquía? ¿Jóvenes? Yo creo que sí, porque está organizada y dividida. Está organizada por partes. Está organizada, pero no está organizada jerárquicamente. Un documento que está organizado jerárquicamente o un tema desarrollado jerárquicamente se debería ver de esta manera, como un mapa conceptual, como un organigrama, como un cuadro sinóptico, como un esquema, pero de manera organizada. Tema, idea primaria, idea secundaria. En el mapa conceptual, por ejemplo, el tema principal en la parte superior, el subtema 1, 2, 3 y el otro subtema que está relacionado con uno o con otro de los subtemas, el cómo se van desarrollando y se conectan estos subtemas. Eso es jerarquía. Pero en el ejemplo o en la lámina que ustedes tienen en pantalla no tenemos esa jerarquía. Simplemente tenemos una idea central y tenemos los subtemas alrededor. Y como ustedes se dan cuenta, estoy comenzando a desarrollar el tema desde el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque no hay un orden en este caso. O sea, las ideas las podemos colocar, las podemos ir colocando. Obviamente se aconseja siempre de que se comience a lecturar o a organizar como la manecilla de un reloj, ¿no? Pero cuando hablamos de mapa de ideas o mapa mental, identificamos un concepto y relacionamos con una imagen y la podemos ir colocando en función a nuestra propia apreciación. Adelante, señorita. ¿Aló? ¿Me copian? Sí, Licen. Ya, hay una señorita que quería hablar. Adelante, por favor. Bueno. Luego está la rueda de atributos que tiene su cierta similitud con los mapas de ideas. Igual parten de un tema central, está rodeado por las características principales y permite rellenar espacios ya sea con imágenes o con conceptos. El mapa de carácter también, el mapa de carácter generalmente se lo ocupa para describir
personalidades, para describir, por ejemplo, algún hecho en el que está relacionada una persona, los conceptos principales, cuál es, por ejemplo, un dicho que sobresale y que nos va a ayudar a identificar a ese personaje. El mandala también se lo puede utilizar acá porque nos ayuda a comprender, a tener una idea general de todo el concepto, ¿no? De todo el tema. Ahora vamos a ir analizando cómo se desarrollan cada uno de estos. Tenemos el mapa de ideas que nos dice, que nos permite tener una visualización sin jerarquía estricta. Ideal para frases tempranas de aprendizaje. Y acá tenemos un mapa de ideas y le hemos puesto un cerebrito que dice idea central, que vamos a estudiar el mapa de ideas. ¿Qué hace? Este mapa de ideas nos va a ayudar a definir el tema central, nos va a ayudar a identificar las ideas claves y dentro de las ideas claves vamos a identificar ideas principales, ideas secundarias, luego está el organizador de ideas, cuál es el tema principal, el centro del tema que estamos estudiando, nos va a ayudar a añadir detalles, algunas ramificaciones y podemos introducir conceptos y también imágenes. ¿Comprendieron? Jóvenes. ¿Me escuchan? La verdad es que no me permite ingresar al Zoom. Me gustaría, por son favor. como un mapa de ideas que se relacionan, digamos, con un tema y hay varias ideas ahí de cómo pueden realizar ese tema. Sí, es así. Es así, es como un mapa mental, pero un poco más amplio se podría decir, porque en el mapa mental solamente utilizamos imágenes, ¿no es cierto? Pero en este mapa de ideas podemos introducir conceptos y también podemos introducir imágenes y vamos ramificando, vamos ampliando los conceptos para tener una mejor comprensión. Nos permite hacer un análisis más detallado, pero si se dan cuenta, no es una estructuración jerárquica. Vamos ampliando tal como lo hacemos con un mapa mental. Solo que introducimos un poco más de conceptos o palabras claves, ¿no? Luego tenemos, dentro de esta misma clasificación de ideación y desglose de temas, la rueda de atributos. Es la organización de los contenidos igualmente de manera circular. Nos sirve para desarrollar paso a paso el tema. En la parte central podemos colocar el objetivo del tema o el título del tema y su concepto principal con palabras claves y vamos desarrollando como en las manecillas del reloj. Primer paso, segundo paso o en vez de pasos podríamos colocar el concepto principal, algunos subtemas y así sucesivamente vamos desarrollando el tema. Siempre cuando utilizamos esta forma circular es bueno leerlo y desarrollarlo siguiendo el curso de las manecillas del reloj. Luego, lo que les decía, el mapa de carácter que se utiliza generalmente para detallar los rasgos o características de un personaje, para identificar las posturas teóricas, los dichos más importantes de ese personaje. Acá tenemos, por ejemplo, a un científico, al científico Skinner, psicólogo por si acaso. ¿Y qué dicen de Skinner? Skinner dice, ponía en duda conceptos que en su época eran considerados de sentido común, como el de mente. El problema, dice, no es si las máquinas piensan, sino
si no lo hacen, si lo hacen los hombres. Esa era la postura de Skinner. Y luego en la parte superior se coloca cuál es la característica de este personaje y algunas otras posturas acerca de las teorías que maneja Skinner. Este es el mapa de carácter y eso nos sirve para cuando estamos estudiando algunos teóricos, por ejemplo, si hablamos dentro del área de la comunicación, podríamos mencionar a Néstor García Canclini, que nos habla acerca de la hibridación cultural. Y yo podría colocar quién es Néstor García Canclini, cuál es su principal postura, cuál es su frase más sobresaliente, cuál es su teoría sobre la hibridación cultural en sí, y de esa manera, con un solo golpe de voz, de vista, voy a poder comprender la personalidad de este teórico y voy a poder identificarlo con facilidad. Y esto podríamos hacerlo de manera resumida. Por ejemplo, si estamos estudiando ese tema precisamente, hibridación cultural, en una partecita, en una esquinita del tema que estamos desarrollando, colocar la característica del autor, luego ya desarrollar el tema utilizando otras estrategias o técnicas. Lo bueno de estas técnicas, jóvenes, es que el hecho de elegir una sola técnica para desarrollar un tema está bien, pero en función a las necesidades de comprensión que nosotros tengamos, podemos elegir más de una técnica para tratar de comprender un solo tema. Lo que les decía al inicio de la clase a sus compañeras es que independientemente del concepto que tengan, por ejemplo, en este tema, en esta última taxonomía que dice técnicas de análisis estratégico, nos está describiendo las técnicas de Ishikawa. Nos dice que parte que la cabeza es el problema, que las espinas son las causas, que el objetivo son las raíces del problema. Está describiendo cuál es la técnica. Pero yo esta técnica la puedo utilizar incluso como una línea de tiempo. O sea, yo puedo adaptar las técnicas, todas las técnicas, a mis verdaderas necesidades. Y puedo utilizar más de una técnica para comprender el tema. ¿Tienen alguna duda, por favor, chicos? Quiero darles un respiro antes de... Porque te he visto sufrir para hacer para tus equipos. Muy bien. Adelante, ¿alguien me hablaba? Sí, licenciada, también podríamos agarrar y utilizar varias taxonomías, ¿no? Para hacer un solo informe. Para desarrollar un tema, sí. Sí, por ejemplo, va a llegar el momento en que ustedes van a leer yo siempre manejo postura teórica, ¿no? Pero van a desarrollar un tema, cualquiera sea. Pero va a haber, dentro de ese tema va a haber una parte teórica y también va a haber una parte procedimental. Por ejemplo, si hablamos, de metodología de la investigación, va a haber una parte donde van a desarrollar y van ustedes de manera conceptual a aprender qué es un objetivo o qué es un planteamiento del problema. ¿Qué es la revisión bibliográfica? ¿Cuál es el concepto de revisión bibliográfica? ¿Cómo se realiza el planteamiento del problema? Así de manera conceptual, explicativa. Muy bien. Ustedes pueden utilizar, la técnica yo utilizaría acá un mapa conceptual para ir armando de dónde surge o de dónde se comienza con el proceso de investigación. Pero luego de comprender así de manera conceptual y jerárquico cómo se manejan esos conceptos, yo utilizaría un
una técnica procedimental, que puede ser esta técnica de acá, a ver, puede ser este diagrama de flujo, puede ser esta líneas de tiempo, para definir cuáles van a ser los pasos a seguir para realizar mi primera investigación. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Paso número 1, planteamiento del problema. Ya. Si el planteamiento del problema conceptualmente es esto, entonces, ¿cuál sería mi problema? Y en esta línea del tiempo coloco en la parte conceptual mi problema. Ya. Tengo mi problema. ¿Cuál sería mi pregunta de investigación? ¿Cuál sería mi objetivo general? ¿Cuáles mis objetivos específicos para conseguir realizar estos objetivos generales? ¿Cuáles serían las técnicas o las herramientas que voy a utilizar para desarrollar y ejecutar esos objetivos específicos? ¿Cuáles serían mis metas? La cuantificación y así sucesivamente, paso a paso, cómo debo realizar mi tema de investigación. Entonces, tenemos ahí el mapa conceptual para conocer conceptualmente los temas o los conceptos, valga la redundancia, que se van a manejar o que debo desarrollar en mi trabajo de investigación. Y un paso a paso de cuál de esos conceptos tengo que ir desarrollando de manera paulatina a medida que voy avanzando en mi investigación. Entonces, tener graficado ese proceso metodológico de la investigación científica les va a ayudar mucho para que ustedes puedan desarrollar trabajos de investigación. ¿Comprendieron? Sí, Licen. Ok. ¿Alguna opinión hasta el momento, jóvenes? Antes de entrar al Ishikawa, a la taxonomía número 5. Jóvenes, quiero darles un respiro. ¿Aló? Alexander, tienes que hablar nomás. No puedo verlos, Alexander. chicos, así que adelante, Alexander. El FOD del DAFO lo he visto anteriormente en la materia de Administración 1. Y es muy utilizado en Administración de las empresas, ¿no? empresas. En las empresas, ¿no? Es una estrategia de una empresa, obviamente. Sea una microempresa, empresa, utiliza este método de estrategia, que es el PODA y el DAFO, ¿verdad? Debilidades, amenazas, oportunidades, y cada parte que menciono, y lo he visto, sí, y he trabajado, sí, di un examen, una evaluación, y tenía que escribir las debilidades y las amenazas, ¿no? Las fortalezas y las oportunidades en ese examen, y me acuerdo, sí, que tenía que realizar en un examen que dice, en ejemplo de una empresa, ¿no? Que yo había, claro, que yo había creado, y sí, me acuerdo de la matriz PODA. Sí, ajá. Bueno, Alexander, muchas gracias. Sí, efectivamente, he ahí una muestra, jóvenes, de cómo todas estas técnicas que ustedes están aprendiendo no solamente van a poder utilizarlas para su proceso formativo, sino para también muchos de sus desempeños profesionales.
Efectivamente, y ya vamos a ingresar directamente al análisis de la última clasificación, que son las técnicas de análisis estratégico. Cuando hablamos de técnicas de análisis estratégicos, estamos hablando de herramientas que nos van a servir para diagnosticar algunos problemas y también para tomar decisiones específicas en función a ese diagnóstico. Y dentro de esas herramientas hay dos que son principales. El primero es el diagrama de Ishikawa, que hace un análisis de causa y efecto y inicia con la cabeza, o sea, inicia desde el lado derecho hacia atrás. En el lado derecho, que es la cabeza, se coloca el problema, de dónde estamos partiendo el análisis. En este caso, si estamos hablando de un tema específico, pues podría ser el título del tema y el concepto. Siempre les digo yo que cuando vayan a identificar, ya sea en la parte superior o en la parte central, o en este caso como el diagrama de Ishikawa, partir de la cabeza, de adelante hacia atrás, les pido o les recomiendo de que coloquen el título del tema, que es el tema central, y también 2 o 3 palabras claves que los ayuden a conceptualizar, a manejar el concepto general de ese tema. Entonces, ya con eso tenemos una visión general de lo que se va a estudiar o desglosar dentro de esta técnica. Luego, en esta técnica del diagrama de Ishikawa, y me voy a bajar acá, cada una de estas espinitas que forman parte, si ustedes se han dado cuenta, parece un pescado, ¿no es cierto? Cada espina representa un problema o un subtema. Pero utilizado ya en el ámbito administrativo y laboral, cada espina representa un problema, alguna causa por la que tenemos un problema específico. Y vamos identificando, al igual que en el DAFO, cuál es la causa 1, el problema 1, que puede ser, si estamos hablando netamente de problemas, tendríamos que poner debilidades, amenazas, ¿no es cierto?, que tenemos dentro de la empresa. Y una vez que se han identificado todas las debilidades, las amenazas, las deficiencias que tenemos dentro de la empresa, vamos a tener un concepto general, una idea general de cuál es la causa del problema, ya con un conocimiento y una amplitud más definida. Y en función a eso, vamos a tomar la decisión de cómo solucionar. Y se hace como en el FODA, se hace un cruce de variables. Estamos hablando de debilidades y amenazas. ¿Cuál es la amenaza 1 con la causa 1? ¿Cómo solucionaríamos? ¿De qué manera se relacionan? ¿Y cómo vamos a solucionar? Causa 2 y causa amenaza 2 y debilidad 2, cómo se relacionan y de qué manera vamos a solucionar. Y así sucesivamente se van haciendo un cruce de variables, eso ya dentro del ámbito empresarial. Pero utilizándolo, y aquí nuevamente la metamorfosis que le damos a estas técnicas, utilizándolo ya como una herramienta de aprendizaje, podemos, en vez de colocar el problema, podemos colocar el título del tema e ir desglosando de manera detallada el desarrollo del tema. O ahora, si vamos a utilizar este diagrama de Ishikawa para hacer un trabajo de investigación, acá marcamos el planteamiento del problema. Y acá vamos colocando cuáles son las principales causas del problema. Vamos, en función a esas causas, vamos a determinar la pregunta de investigación. Determinamos la pregunta de investigación, pues vamos a sacar una hipótesis, si la tuviera, porque en ciencias sociales generalmente no es necesario de que exista una hipótesis, puede haber o no, no es estricto.
Luego, determinar el objetivo general, los objetivos específicos, las herramientas y así sucesivamente. Y cuando terminemos de desarrollar a este diagrama, vamos a tener una estructura bien definida de lo que va a ser nuestro trabajo de investigación. Y miren cómo se lo puede utilizar. Acá hemos hecho el ejercicio o lo hemos analizado la misma herramienta para utilizar para el análisis del desempeño dentro de una empresa para desarrollar un tema y para desarrollar un trabajo de investigación, el esbozo, el esqueleto de un trabajo de investigación. Entonces, esa es la gran ventaja de utilizar estas técnicas de aprendizaje. Ahora vamos a analizar el FODA. Bueno, acá tenemos un diagrama de Ishikawa, que es el mismo que tienen ustedes en su texto. Y acá lo están utilizando como yo les sugería acá en esta primera parte, para desarrollar un tema. Y están desarrollando el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492 y lo están de manera cronológica y detallada, están indicando cuáles son los problemas, sus problemas, las causas, el cómo se desarrollaron los hechos en cada una de las esquinas. Ahora vamos con el análisis FODA. El análisis FODA es el estudio del plan estratégico para identificar plan estratégico de negocio, comunicacional. En este caso también puede servirnos para desarrollar de mejor manera nuestras capacidades, identificar nuestras propias debilidades, amenazas, nuestras fortalezas y nuestras oportunidades dentro de nuestro proceso formativo. O sea, al igual que todas las técnicas que hemos utilizado o analizado hasta acá, nos sirve para hacer un uso personal y adaptado a nuestras necesidades. ¿Qué significa el plan estratégico? Ya sea de negocio, comunicacional o personal, que a través de esta técnica nosotros vamos a tener 4 aristas principales para poder hacer un análisis. En primer lugar, si lo aplicamos a nuestro proceso formativo, cuando analicemos las fortalezas tenemos que identificar cuáles son nuestras fortalezas personales que tenemos para desarrollar nuestra actividad académica en la universidad. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Cuáles son las ventajas con las que parto? ¿Qué me distingue del resto de los estudiantes? ¿Cuáles son mis fortalezas competitivas con el resto de los estudiantes? Por ejemplo, Alexander, que él que ya ha cursado algunos semestres, no sé si habrá concluido la carrera en la UPDS, si no me equivoco, ¿no, Alejandro? Él ya conoce algunas de estas técnicas y quizás conoce cómo manejar de mejor manera y de manera más eficiente algunas plataformas educativas, cómo se dan los exámenes de manera virtual, el uso de las IAs, el manejo de los archivos en la nube, todas esas técnicas y herramientas seguramente ya de manera repetitiva y práctica las ha realizado en su proceso formativo dentro de la universidad. Entonces, esas podrían ser algunas ventajas competitivas, que él maneja ya ciertas herramientas, que tiene experiencia en el manejo de los archivos en la nube, en la gestión o manejo de plataformas. ¿Cuáles son las oportunidades que tiene frente a sus otros compañeros? ¿Qué tiene él que no tengan sus otros compañeros? Y lo que no tengan sus compañeros y él lo tenga se convierte en una oportunidad competitiva. Y ahora tiene que hacerse un autoanálisis. ¿Cuáles son las debilidades? Si bien yo tengo estas ventajas,
estas son mis debilidades. Por ahí, una de mis debilidades puede ser que por el hecho de que yo ya cursé una carrera, me voy a sentir confiado, me voy a sentir que voy a poder hacerlo todo con mayor facilidad y no estoy tomando en cuenta una amenaza que puede ser que el estudio sea más a profundidad, que exija más tiempo para estudiar. Entonces, ahí él tiene, o ustedes tienen que hacerse un autoanálisis de cuáles son sus debilidades y cuáles son sus amenazas. Una amenaza, por ejemplo, sería esa necesidad que tienen los jóvenes de reunirse, qué sé yo, todos los días en un boliche, o ir al gimnasio y del gimnasio a un boliche, o las salidas con la novia, con el novio, puede ser una amenaza. ¿Por qué? Porque si ya tienen una rutina establecida, el cambio de horario para su proceso formativo le va a significar una amenaza, porque puede que la novia o el novio no esté de acuerdo y diga, bueno, pues necesitamos más tiempo para nosotros. Y ahí quien va a tener que tomar decisiones son ustedes. Entonces, el análisis FODA sirve para hacer un autoanálisis de cuáles son nuestras amenazas, cuáles son nuestras debilidades, así como las oportunidades y las fortalezas. Este proceso de análisis tiene una segunda parte que es un poco más compleja, que es un cruce de variables, y en función a ese cruce de variables se sacan o se definen los objetivos estratégicos. Sin embargo, como técnica de estudio solamente vamos a analizar esta parte del autoanálisis para que ustedes como estudiantes vean cuáles son las fortalezas, dónde deben fortalecer y convertir, por ejemplo, estas amenazas y estas debilidades, pueden convertirlas en oportunidades y las amenazas en fortalezas y así sucesivamente, ¿no? El análisis nos sirve para que una vez que identifiquemos los aspectos negativos, también en torno a ellos tomemos decisiones que nos ayuden a mejorar para vencer todas esas, esas dificultades con las que podemos atravesar. Y bueno, les voy a pedir un minutito, por favor. Un minutito. Bueno, continuamos. Mil disculpas. Jóvenes, hasta aquí, ¿qué entendieron de esta última clasificación de la técnica Ishikawa y del análisis FODA? De la técnica de Chihuahua, profe, ¿puede volver a explicar? De la anterior imagen test. Ok, enseguida. ¿Había otra persona igual que quería opinar? Adelante, por favor. Sí, del análisis FODA, tengo algo de noción, que fue el proyecto que hice el año pasado de mi emprendimiento, entonces tengo algo de noción, pero del Ishikawa, ese sí que no le entendí nada. No entendió nada. Bueno, vamos, volvemos con la técnica Ishikawa, ¿listo? Ya, Lisen, gracias. La técnica Ishikawa puede ser utilizada de diferentes formas. Bueno, en realidad todas las técnicas que estamos analizando pueden ser utilizadas y adaptadas a nuestras necesidades formativas. Pero ¿cuál es el concepto básico de la técnica Ishikawa? Esta técnica estudia o permite tener un conocimiento a detalle
de la causa y el efecto del problema. ¿Cuál es el problema y cuáles son sus causas? Donde el problema se lo ubica acá en esta parte, no sé si ustedes pueden ver, voy a ver, utilizar un lápiz. En esta parte de acá, y creo que está el color del lápiz. Lo voy a poner en rojo. Ok, en esta parte de acá, donde estoy marcando con rojo, que es la cabeza, se coloca el problema, cuando queremos desarrollar un problema. Y en todas estas costillas que ustedes ven, que tienen sus flechitas, ¿no es cierto? Ahí se van identificando las causas que ocasionan este problema. Y estas causas pueden ser, pueden ser las amenazas y también pueden ser las debilidades. Una vez que identificamos todos los problemas que tenemos, ya tenemos un panorama de cuáles son esos problemas o esas causas que están ocasionando este problema general. ¿Entendieron? Sí. Ya. Sí, Ahora, Lisa. otra forma de utilizar esta técnica es que ustedes, por ejemplo, pueden utilizarla para desarrollar un tema. Y en vez de colocar el problema, acá colocan el título del tema y 2 o 3 palabras claves que van a indicar el concepto del problema. Y en cada una de estas costillas pueden ir colocando los subtemas, el desarrollo, el desglose completo del tema. Cosa que acá, en esta parte de la cabeza, van a tener el título, el concepto general y acá el cómo se desarrolla el tema. ¿Entendieron? Sí, Lisa. Ok. Bueno, una vez analizadas ya todas las técnicas de aprendizaje, tenemos que ver cómo vamos a seleccionar nosotros o a elegir una técnica de aprendizaje en función a nuestras necesidades. En primer lugar, para elegir cualquiera de las técnicas que hemos analizado, tienen que ustedes plantearse la siguiente pregunta. ¿Qué busco comprender con este tema? Y en función a cómo se desarrolla el tema, vamos a definir el objetivo que tenemos de aprendizaje y en función a eso, elegir si van a utilizar técnicas para hacer comparaciones y diferenciar conceptos, si necesitan ordenar esa información de manera cronológica, como quizás una línea de tiempo, un diagrama de Venn, encontrar algunas causas, algunas diferencias dentro de, del tema, detallar de manera específica las causas o los conceptos principales de ese tema. Si necesitan definir jerarquías para ver cómo se interrelacionan los conceptos que maneja esa lección, o simplemente hacer una lluvia de ideas para comprender mejor el tema de manera general. Entonces, en función a ese objetivo que ustedes se planteen por tema, pueden utilizar una técnica o más de una técnica para desarrollar todo el tema.
Y ahora vamos a ver este tema del entorno digital. En el texto ustedes tienen un listado, creo que si no me equivoco, de 8 software y aplicaciones, inteligencias artificiales que les pueden ayudar a realizar estas técnicas. O sea, de manera rápida y de manera estética, ¿no? Y una de esas inteligencias artificiales es CamTools, por ejemplo, que es un software gratuito, es multiplataforma, significa que pueden trabajarla desde la computadora, la computadora de escritorio, una tablet, una portátil, un teléfono, y esta aplicación o este software, que es un programa, un desarrollador gráfico, sirve para crear, para dictar mapas conceptuales, esquemas, diagramas, mapas de ideas. Luego está Xmind, que es una herramienta de diagramación, igual para crear mapas mentales, herramientas o técnicas de aprendizaje más que todo, ¿no? Luego está MinMath, que también sirve para automatizar videos, la creación de videos, nos ayuda también a hacer resúmenes, nos ayuda a crear audios en segundos. Luego está Mindomo, que es una AI que nos sirve para compartir ideas, para trabajar de manera remota y de manera coordinada con un amplio grupo de trabajo, hacer precisamente aplicar este tipo de técnicas, mapas mentales, Shindawa, mandalas, todas estas técnicas las tienen ya esquematizadas y es simplemente entrar y rellenar los datos. Pero como siempre les digo yo, chicos, existen un sinfín de inteligencias artificiales, aparte de estas que menciona el texto. Lo importante es que antes de hacer uso de ellas, lo que ustedes tienen que hacer es precisamente, primeramente, analizar el tema, dominar el tema para poder ustedes graficarlo, porque si ustedes directamente suben su archivo en PDF a cualquiera de estas inteligencias artificiales o software, puede que le genere lo que ustedes desean en minutos, pero también puede que la taxonomía, la jerarquización que haga la computadora o el programa no sea la adecuada y por último no coincida con sus puntos de vista de ustedes o maneje una información errónea. Entonces, la precaución, en primer lugar, es primero conocer ustedes el tema. Segundo, hacer unos prompts que sean específicos para que la inteligencia artificial no tenga lapsus al momento de crear el documento. Y como les decía anteriormente, estas herramientas que estamos analizando, estas técnicas de aprendizaje, son herramientas que les sirven para la vida, no solamente para aprobar el examen o para su uso en el aula. Estas técnicas les sirven para su desarrollo en el ámbito académico, les van a servir para la preparación en procesos de exámenes, para que puedan aplicarlos a procesos de investigación científicas, para la comprensión y análisis de procesos históricos y conceptuales. En el ámbito profesional también les van a servir para hacer una buena gestión de los proyectos, para organizar equipos, para hacer análisis de calidad, y en el ámbito personal, pues para que ustedes puedan administrar de mejor manera su tiempo, sus finanzas, sus emprendimientos personales y para tener una vida más organizada y más
más práctica, ¿no? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna consulta? Yo, buenas tardes, disculpe. Yo quería volver a eso de la Ishikawa. Ajá. Cuando en las espinas se empieza, te dijo, en la cabeza se anota si es el tema, el título del tema y palabras clave, ¿no? O si no, el Así problema. Y en las Así es. espinas se anotan los subtemas o arriba, digamos, el que se llama lo que estimula y la respuesta. ¿Ya? Ajá. Pero yo me preguntaba, también dijo que se empieza de la cola, digamos, ¿no? No, no, no. Con el Ishikawa siempre se comienza de la cabeza hacia atrás, hacia la cola. Ah, ya. Porque yo miré unos números ahí en el dibujo y estaba más a la cola el 1, es como que estaba la cabeza, el 3, el 2, el 1. Esa era mi pregunta, digamos. ¿Es como que eso se prioriza o cómo se ordena ahí? Señora Janet, con todos estos, con todas estas técnicas, es criterio personal para ver cómo uno organiza la información, pero siempre, especialmente con el Ishikawa, por ejemplo, las causas de los problemas están más cerca a la cabeza, las principales causas. Y las que se van alejando son las que menos importantes, se podría decir, ¿no? Se comienza de lo más importante, número 1, 2, 3, 4, digamos que ves un pescado grande, el 10 ya estaría en la cola, por así decirlo.